Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde fin de semana. Hola, bienvenidos a la tarde fin de semana. Soy Carlos Eduardo Sánchez. De inmediato les presento algunos de los temas que tenemos para ustedes hoy. San Romero de América es el primer santo de El Salvador. En un acto en la Plaza San Pedro, en el Vaticano, este domingo el Papa Francisco también canonizó a 6 religiosos más, incluido el Papa Pablo VI. El presidente de Colombia, Iván Duque, se reunió con su homólogo hondureño Juan Orlando Hernández en el departamento de Quindío. Los mandatarios hablaron sobre la producción del café y la economía naranja. Se agudiza la crisis del sector salud en Venezuela. La desnutrición impide que los pacientes reciban los tratamientos médicos de manera efectiva. En Suiza, 15 personas resultaron heridas tras un accidente de tránsito en la ciudad de Lugano. Y en deportes, el serbio Novak Djokovic se consagró campeón del Masters 1000 de Shanghái. Como siempre, es un gusto acompañarlos a través de la señal de NTN 24, el canal de las Américas. Recuerden que estamos en Twitter, estamos como @latarde, NTN 24 y @CESánchezM. Es un gusto que nos acompañen, así comenzamos. Ci siamo, signor Romero, che ha lasciato le sicurezze del mondo. Figlio Spirito Santo. Decernimus et definimus, ad Sanctorum catalogo adscribimus, statuentis eos in universa ecclesia. Siete nuevos santos fueron proclamados hoy por el Papa Francisco, entre ellos el arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero, de quien el sumo pontífice destacó su entrega a los pobres. La ceremonia fue seguida en directo por cientos de miles de salvadoreños, quienes celebraron con juegos pirotécnicos la canonización de su primer santo. América Latina cuenta con un nuevo santo.
Este domingo el Papa Francisco canonizó al obispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero. Lo hizo durante una ceremonia en la Plaza de San Pedro ante cerca de 70.000 personas. En la homilía, el sumo pontífice dedicó solo unas breves palabras a cada uno de los 7 santos proclamados. Sus rostros fueron expuestos en la fachada de la sede vaticana. Es bonito que junto a él y a los otros santos y santas de hoy esté Monseñor Romero, que abandonó la seguridad del mundo, incluso su propia incolumidad, para entregar su vida según el Evangelio, cercano a los pobres y a su gente, con el corazón magnetizado por Jesús y sus hermanos. Y es que la canonización de Romero generó una alta expectativa en El Salvador. Decenas siguieron en directo la ceremonia pese a que esta se llevó a cabo en la madrugada de América Latina. La canonización de Monseñor Romero por su santidad el Papa Francisco es una fecunda fuente de inspiración que nos impulsa a continuar consolidando la paz, la unidad y la justicia social. Agradezco en nombre de mi gobierno y de todos los salvadoreños a la Iglesia Católica, especialmente a su santidad el Papa Francisco, por su gesto de amor hacia la obra y testimonio de Monseñor Romero. Junto a Óscar Romero, el Vaticano promulgó santos al Papa Pablo VI, 4 religiosos europeos y Nazaria Ignacia March, considerada la primera santa boliviana, pese a haber nacido en España. San Óscar Romero es conocido como el mártir de los pobres. Su vida estuvo dedicada a la defensa de los derechos humanos y a darle voz a quienes se tenían que asumir el silencio por las injusticias sociales. Monseñor Óscar Arnulfo Romero, conocido como el cura de los pobres, nació en Ciudad Barrios, una pequeña población salvadoreña, el 15 de agosto de 1917. Tuvo gran acogida entre los fieles católicos por luchar incansablemente por los derechos humanos y darle voz a los que tenían que asumir en silencio las injusticias sociales. No abandonaré a mi pueblo, sino que correré con él todos los riesgos que mi ministerio me exige. Con solo 13 años, Romero ingresó al Seminario Menor de la ciudad de San Miguel. En 1942 fue ordenado sacerdote en Roma. Durante su carrera contó con el acompañamiento doctrinal del Papa Pablo VI, Monseñor Giovanni Battista Bottini. En El Salvador ocupó los cargos de párroco de la ciudad de Anamorós, secretario del Obispado Diocesano y secretario de la Conferencia Episcopal. Monseñor Romero, en su indeclinable lucha en pro de los derechos humanos y los más pobres, durante sus homilías denunciaba los atropellos a los campesinos, los obreros y hasta los sacerdotes. Con tristeza tengo que decir, sigue imperando y creciendo en el país una espantosa violencia represiva que ya contaba en los 2 primeros meses de este año con unos 400 muertos. Los primeros conflictos para Monseñor Romero surgieron a raíz de su posición crítica frente a sectores económicamente poderosos del país y también sobre la estructura gubernamental que, según él, alimentaba la violencia en la sociedad salvadoreña. Dios se siente fracasado con ciertas sociedades. No es sembrar aquí la discordia, simplemente es gritar al Dios que llora, el Dios que siente el lamento de su pueblo, porque hay mucho atropello. Monseñor Romero, fiel a su visión del mundo, pero sobre todo de la vida, creó una oficina de derechos humanos y abrió la puerta de la iglesia para dar refugio a los campesinos que huían de la represión. El 24 de marzo de 1980, al caer la tarde y durante un oficio religioso, un francotirador acabó con su vida. El Santo de América, Monseñor Romero, fue un hombre cercano al pueblo, amante de la justicia y además un férreo defensor de los derechos humanos. Hace 38 años fue asesinado mientras oficiaba una Eucaristía. Justo un día antes le había pedido, en este caso a los integrantes de las Fuerzas Armadas, que desobedecieran las órdenes de matar a sus mismos hermanos. Hoy la Iglesia Católica está de fiesta. Es el primer santo centroamericano, un hombre de carne y hueso que amó hasta el último día de su vida, cuando un francotirador apuntó directo a su corazón. Fue un hombre del común al que le afligía el dolor de su gente, quizá también porque sintió en carne propia la persecución, la amenaza y el sufrimiento.
Un milagro lo llevó a llamarse de ahora en adelante San Óscar Arnulfo Romero. Cecilia Flores estuvo a un paso de la muerte y sobrevivió por razones científicamente inexplicables, lo que la Iglesia Católica aceptó como un milagro del arzobispo asesinado en 1980 y por el que fue canonizado este domingo. Desde muy niño, cuando mostró su vocación al sacerdocio, Óscar hablaba con Dios al que le pedía su bendición y protección para su familia. En nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más. Al ser nombrado arzobispo de San Salvador, Romero denunció la soberbia y la prepotencia de los poderosos de su país hacia los menos favorecidos económicamente. Desde el púlpito se convirtió en un implacable protector de la dignidad de los seres humanos. Sus misas se convirtieron en una cita obligatoria de El Salvador cada domingo. Cada uno de sus sermones se convertía en rayos de esperanza para cambiar la estructura del terror que había tomado a su patria, donde comenzaba a tomar forma la guerra civil que en los años 80 enfrentaría a la guerrilla de izquierda con el gobierno de extrema derecha. Monseñor Romero se convirtió así en voz de los sin voz. Hasta que un domingo de marzo, en 1980, fue asesinado en un crimen que sigue sin resolverse. Sus asesinos no lograron impedir que, aún hoy, la voz de este pastor siga vigente. Ahora, San Óscar Arnulfo Romero es el símbolo universal de la justicia y de la paz. Paz que añora su Centroamérica querida. Mi primer invitado de hoy es Marcos García, teólogo, periodista, experto en temas religiosos y como siempre es un gusto que nos acompañes aquí en NTN24. Marcos, un placer, bienvenido. Gracias a ti, Carlos, por la invitación. Marcos, tuvieron que pasar 38 años para que Monseñor Óscar Arnulfo Romero fuera canonizado. Vamos a revisar aquí en datos cómo fue este proceso para llegar a este punto de hoy. Y vamos a comenzar con esta fecha. 24 de marzo de 1990, murió en el 80. 10 años luego de ser asesinado, se dio inicio a la causa de canonización. ¿Cómo inicia un proceso o una causa de canonización, Marcos? Bueno, primero se conforma un comité, diciéndolo así, un comité organizador que se dedica a las experticias. Yo me imagino que el asesinato fue en 1980, 10 años tuvieron que pasar para que esta causa se comenzara a efectuar. Y esto de la mano seguramente de algún obispo con un comité de sacerdotes. Y la conferencia salvadoreña. Sí, claro, y las personas sobre todo que daban testimonio de la vida moralmente comprobada, religiosamente comprobada y sobre todo social y hasta políticamente comprobada que llevó a cabo Monseñor Romero durante todos los años de denuncia, porque no fueron 2 o 3, sino toda su vida estuvo marcada por la denuncia de la injusticia. 10 años en los que seguramente buscaron testimonios, escenas, hasta grabaciones. Dicen que Monseñor Romero era experto en ir registrando algunas actividades del día con frases que alusivas a términos espirituales y a términos religiosos. Seguramente eso sirvió para abrir el proceso de canonización en 1990. Ahora, eso fue en 1990. En 1994, 4 años después, se presentó de manera formal a su sucesor, Monseñor Arturo Rivera y Damas, esto en El Salvador, la solicitud para su canonización. A partir de ese momento se le dio el nombre de siervo de Dios. ¿Qué significa esto? Es el primer paso después de la apertura a la canonización, a ese camino, porque dentro de la iglesia todo es un proceso, no puede haber inmediatez y precisamente por eso algunos hombres y mujeres se han quedado, por decirlo de alguna manera, estancados en el camino hacia el altar. Y es el primer paso o el primer nombre que se le da a la persona, religioso o laico dentro de la iglesia, que considerado por su fe y por sus obras, se le considera ya santo, siervo de Dios. Posteriormente, Marcos, el 3 de febrero, esto del año 2015, del 94 vamos al 2015, fue reconocido por el Vaticano como mártir. Esto, ¿qué significa? ¿Qué significa para la gente además que quería
que Monseñor Romero fuera reconocido como santo, además. Bueno, cabe destacar que la palabra mártir dentro de la iglesia significa en muchas ocasiones aquel que riega y es capaz de regar su sangre por la expansión de la fe de la Iglesia Universal. En este caso, Monseñor Romero, como bien lo decían las notas de los periodistas que antecedieron a esta entrevista, pues fue asesinado por un francotirador que, apuntando hacia su corazón directamente, acabó con su vida. Y esa sangre ha servido, lo decía bien en la nota el periodista, que pretendía callar de alguna manera la voz de Monseñor Romero, y lo que hizo fue la difusión mucho más fuerte, que hasta después de 38 años Monseñor Romero sigue siendo la voz de los sin voz. Y el martirio dentro de la iglesia tiene un signo y un símbolo muy importante. Recuerda que los 5 primeros siglos de la iglesia, lo que se le llaman los siglos de oro de la iglesia católica, estuvo conformado por ese martirio de hombres y mujeres que fueron capaces de dar su vida por la fe cristiana. Pero no solamente por decir yo soy cristiano, sino que por sus obras y por la denuncia de lo que está mal hecho, en este caso de la injusticia y la opresión a los menos favorecidos económicamente y a los campesinos. A Monseñor Romero le hicieron hoy capaz de llegar a los altares de la iglesia. Vamos a seguir revisando este proceso que vivió la figura, la vida, la obra de Monseñor Óscar Arnulfo Romero para llegar al día de hoy ya canonizado, ya elevado como santo a los altares de la Iglesia Católica. Posteriormente, nos quedamos en el año 2015, fue beatificado, esto el 23 de mayo, en la Plaza San Salvador del Mundo, considerada un símbolo nacional de El Salvador, acto al que asistieron cientos de sacerdotes y miles de seguidores de la Iglesia Católica. Ese proceso ya de beatificación, ese nivel de beatificado, ¿qué significado tiene? La palabra beato significa feliz, el feliz. Felizmente privilegiado o bienaventurado, eso significa el beato. No lo que conocemos nosotros comúnmente para a veces ofender a una persona, decir, ay, este es un beato, es el santurrón. No, estamos muy equivocados. La palabra beato es el feliz, el bienaventurado, el que fue elegido entre muchos y pudo escuchar claramente, afinando el oído y el corazón, la voz de un Dios que le llama al amor, y eso hizo Monseñor Romero. Por eso en el año 2015 fue beatificado, que mucha gente a veces suele confundirse porque creen que es el paso final. Ya viene después entonces de la beatificación, es decir, de haberlo nombrado el siervo o el anchila, el obrero fiel. Después el beato, el feliz, el que está contado entre los santos, ya viene la canonización. Para que tenga que pasar o llegar al día de hoy, que es la canonización como tal, ¿qué tiene que cumplirse? ¿Qué requisitos exige la Iglesia Católica, el derecho canónico, para que, en este caso, un ser humano, maravilloso, por supuesto, como fue Óscar Arnulfo Romero, llegue al estatus de santo de la Iglesia Católica? Bueno, uno de los requisitos principales es, primero que nada, dar el testimonio, ser testigos. Si Carlos Eduardo Sánchez, algún día dicen Carlos Eduardo Sánchez, por su vida como periodista y cumpliendo cabalmente su función de ciudadano, merece llamarse siervo de Dios, beato y luego santo de la Iglesia, tiene que haber alguien que así lo diga. Es decir, alguien que haya conocido de tus obras, de tu sencillez, de tu cercanía y sobre todo del apego fiel al Evangelio, que es el mensaje de la buena noticia. Y luego de ese apego fiel al mensaje de la buena noticia, tiene que haber una vida moralmente comprobada. Es decir, que no haya estado metido en escándalos de ningún tipo, que haya sido una persona con una moral alta, de un testimonio grande de lo que significa ser testigos del amor de Cristo en la tierra, con prudencia, con paciencia. Decía un padre que me daba clase en teología moral, la prudencia nunca es mucha, por aquellos que decían hay que tener mucha prudencia. Los santos supieron eso desde un principio. La prudencia basada en la palabra de Dios nunca puede ser mucha y desborda todo lo que al amor se refiere. Y lo tercero y más importante que está en el camino hacia la santidad son los milagros, pero milagros que científicamente puedan decir, por lo menos el caso de Monseñor Romero con esta señora. ¿Pero una sola curación? No, tiene que haber 3 milagros por lo menos. 3 milagros. ¿Cuáles son los de Óscar Arnulfo? Porque conozco el testimonio de una mujer con una enfermedad terminal que dice ser sanada por hoy San Romero de América, como se le puede decir ya a Óscar Arnulfo. Está el caso también de una religiosa que padecía una enfermedad
Y creo, si no me equivoco, el caso de una persona del pueblo común y corriente que fue a orarle a donde están los restos de Monseñor Romero, ahí en El Salvador. Ahora, ¿eso lo decide el Vaticano? Eso lo decide la Comisión de la Doctrina para la Fe, eso lo decide los tribunales eclesiásticos. Dentro de todo eso no es una sola persona, no es el Papa Francisco el que dice, listo, ella vino y me contó que él había sanado, perfecto, hagámoslo santo. No, hay un proceso muy largo de comprobaciones, de testimonios, como dije anteriormente, de médicos que digan, nosotros no nos explicamos, como este último caso de esta señora que estuvo a un paso de la muerte después de un embarazo y decir, pues nosotros no explicamos cómo pudo suceder esto. Por ejemplo, en Colombia, el caso de la madre Laura, que en el 2014 fue la primera santa colombiana, sanó a un médico que padecía una enfermedad que sus colegas ya lo habían desahuciado. Y cuando se fue a hacer los exámenes y los últimos chequeos, los médicos asombrados dijeron, aquí pasó algo, pero las radiografías y las imagenologías nos dicen que no hay nada. Eso no es un cuento que voy y le cuento, valga la redundancia, al Papa Francisco y entonces, no, eso hay otro proceso, se reúne una junta médica para, de alguna manera, ir investigando, indagando cómo pudo acontecer estos casos que les llamamos milagros. Marcos, fue precisamente el Papa Francisco, el Papa latinoamericano, quien retoma la causa de Óscar Arnulfo Romero. ¿Crees tú que en algún momento de la historia, en estos 38 años, hubo la intención de minimizar, de tapar lo que hizo en vida Óscar Arnulfo Romero? Alguien me preguntaba ayer, Marcos, ¿los santos son de derecha o de izquierda? A mí me daba mucha risa, pero luego ya cuando estaba... No, ya vamos a ir ahí, porque también lo vinculaban con la política, exactamente con la izquierda. Precisamente es por eso, porque decían, bueno, el caso de Monseñor Romero se dejó de un lado porque el hombre hacía proselitismo político. Lo que pasa es que depende de quien esté gobernando, a veces no aguanta la denuncia. En el caso, por ejemplo, voy a citarlo, en el caso de Venezuela tenemos sacerdotes que le han hecho frente al régimen venezolano y para ellos esos sacerdotes sirven a la oposición, es decir, a la derecha. Y está pasando también en Nicaragua, Marco. Y a lo mejor puede pasar con la derecha que digan, no, este sacerdote tiene ideas de izquierda. Lo malo no son las ideas, sino con quién te estés identificando. Yo conozco sacerdotes que no tienen ninguna ideología política, ni ningún candidato, ni se ponen franela para hacerle proselitismo a nadie, sino que sencillamente cumplen con su deber. Son hombres, son mujeres que representan a la iglesia, pero que de alguna manera piden también el cumplimiento de las leyes, el respeto a los derechos humanos, que son como, Marcos, las leyes también de la vida, del comportamiento ciudadano entre seres humanos. La persona que me decía, que me hacía esta pregunta ayer, que es un amigo, tomándonos un café, yo le dije, no son ni de derecha ni de izquierda. Sencillamente es su deber. Las Sagradas Escrituras dicen que si los hombres se callan ante la denuncia de la injusticia, hablarán las piedras. Alguien tiene que hablar. Alguien tiene que ser capaz de decir qué es lo que está pasando. Así los gobernantes de turno se molesten. Pero es que el deber ser de un pastor es guiar a su rebaño. Y creo que Monseñor Romero lo hizo sin ninguna intención de declinar hacia un lado político. Ahora bien, Aristóteles en filosofía Yo creo que, decía, Marco, perdóname que te interrumpa, yo creo que él trató en la máxima expresión de imitar a Jesucristo. Que también era un defensor de los derechos humanos. Y que también dijeron que tenía su inclinación política precisamente porque en el tiempo de Jesús, recordemos, habían más de 600 normas que cumplir. Y la norma sin espíritu y sin amor se convierte en la que subyuga y esclaviza a lo que Jesús verdaderamente vino, que fue más que fundar una religión o una iglesia, que vino después con el anuncio de los apóstoles, dignificar al hombre, dignificarte como ser humano. Es decir, no estás por debajo de la ley. Estamos para cumplir la ley, estamos para cumplir la norma, pero con espíritu. Es decir, con espíritu de Dios, basados en el amor. La prepotencia y la soberbia muchas veces que quiere un superior o un jefe, alguien que esté por encima de ti, no sirve de nada cuando está cargada precisamente de resentimiento y de autoritarismo. Cuando tú mandas a alguien
y en el caso tuyo, que me imagino que tienes hijos, cuando tú le das una orden a tu hijo que cumpla la norma, tiene que ser, Carlos, cargada del Espíritu de Dios en términos fideístas, es decir, como hombres y mujeres de fe. Que Dios esté dentro de ese mandato para que tus hijos puedan caminar. Y eso fue lo que hizo Monseñor Romero con su pueblo. Denunciar sin miedo y anunciar la verdad, que es el Evangelio. Hay algunos poderosos en el mundo, sobre todo en América Latina, Marcos, amigos televidentes, que de alguna manera no saben distinguir que un representante de la iglesia, un cura, un sacerdote, un rector de un colegio católico o un pastor cristiano evangélico no es un representante de un partido político, es un representante de la vida y obra de Dios. Pero es un hombre de Dios. La pregunta que yo te haría entonces es, y la que les haría a esas personas que como ayer mi amigo, ¿qué es la política? Hemos estudiado verdaderamente lo que es la política. En Latinoamérica se hace política. ¿O se hace publicidad y proselitismo de partidos políticos? Esa es la pregunta a la que tendríamos que ir y a la que tendrían que ir los sacerdotes y todo aquel que se llame líder religioso y espiritual, para que de alguna manera aprenda a decir, sí, yo soy político y no me avergüenza. Y yo soy político porque precisamente soy hombre, soy un ser racional y social, y en conjunto a ello tengo conmigo, la política va con natural al hombre y lo acompaña, porque el hombre es un ser político, que es muy diferente a inclinarse y a favorecer a un partido político, a una organización llámese como se llame, blanco, rojo o verde, de izquierda, centro derecha o de derecha. Ahí no tiene que haber ningún tipo de inclinación. Y Monseñor Romero creo que lo entendió muy bien. Marcos, yo quería preguntarte, me voy a salir un poco del tema de Monseñor Arnulfo Romero para preguntarte, me hablas de un proceso de verificación de los milagros que esta persona hace y que son verificados por una extensa y amplia red de representantes de la Iglesia Católica, instancias de la Iglesia Católica, que comienzan además con el recaudo que se hace desde el país donde se promueve la canonización, la santificación, hasta el Vaticano, que es la sede de la Iglesia Católica en el mundo. Ahora, en el caso de un siervo, creo que el doctor José Gregorio Hernández es un siervo de Dios. Sí. Es un beato ya. No es siervo de Dios. Venerable. Es venerable, el venerable. ¿Por qué en el caso del doctor José Gregorio Hernández, un venezolano que tiene una historia que contar, por supuesto, el mundo entero y Venezuela sobre lo que hizo en vida? Hay millones de testimonios de personas enfermas, por ejemplo, que dicen, yo estaba en la habitación del hospital de la clínica y sentí cómo el doctor José Gregorio Hernández me visitó, me tocó y al día siguiente me evaluó un médico y quedé sanado. Estamos muchas veces ante temas de lo que es en teología la religiosidad popular. La religiosidad popular de hecho no es mala. Es que muchas veces dicen, no, eso ya es de religiosidad popular, es decir, religiostoide. No. Y José Gregorio Hernández juega para Venezuela, y yo me enteré en estos días que en Colombia también es, en el lado de la costa, bastante venerado, un papel muy importante. Como guía, como líder religioso de un tiempo que marcó ese momento en la historia venezolana y que sigue dando de qué hablar. ¿Qué pasa con José Gregorio Hernández? A José Gregorio Hernández, esa religiosidad popular y lo que se llama en teología el sincretismo religioso, lo ha metido en temas también de santería, de brujería, como en el caso de Simón Bolívar, como en el caso de algunos próceres latinoamericanos, en el caso de Simón Bolívar, el negro, el cacique no sé qué, todos estos personajes que en algún momento fueron clave para la independencia o luchadores sociales, se están viendo inmersos dentro del mundo de la santería. Eso ha hecho, en vez de hacerle un favor al doctor José Gregorio Hernández, que la iglesia tenga sus reservas respecto a algunos milagros. ¿Por qué? La pregunta es, ¿se necesita fe para hacer un milagro o se necesita un milagro para tener fe? Marcos. En el caso de la santería y la brujería, va una cosa muchísimo más metafísica que lo que requiere y que lo que sugiere la fe católica, la fe espiritual. La fe que nace desde la creencia de un Dios omnipotente. ¿Y qué pasa? Que esto logra hacer un sincretismo religioso tal que la gente puede creer en Buda como cree en el doctor José Gregorio Hernández. Y por eso la iglesia se cuida muchísimo en tomar cierto tipo de decisiones al momento de nombrar venerable o beato, lo que decíamos anteriormente con Monseñor Romero. Marcos,
ya me queda poco tiempo para esta entrevista, pero quería preguntarte también, por supuesto, por en medio del escándalo o los escándalos por abusos sexuales de parte de sacerdotes contra niños que vive la Iglesia Católica en el mundo, y por supuesto también el tema de la crisis política, social y económica que se vive en Nicaragua. También Centroamérica, precisamente Centroamérica ahora ya tiene su primer santo, que es San Romero de América. ¿Es un bálsamo para la Iglesia Católica esta canonización de hoy de Monseñor Óscar Arnulfo Romero? Cuando yo iba a comenzar la entrevista, pasé por alto que había que decir bendito sea el nombre del Señor. Y como un salmo lo dice, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Hoy el Señor ha estado grande con la Iglesia, pero ha estado grande también con la humanidad. Y el caso de la canonización de Monseñor Romero, sea usted creyente, más o menos creyente o ateo, tiene o reviste de un mensaje de luz y de esperanza en medio de este mundo o esta era inmediatista que estamos viviendo. Es un bálsamo para las víctimas de agresiones sexuales, es un mensaje de esperanza, pero no para esa iglesia que estamos viendo allí con Monseñor Romero, pobre, a veces maltratada y humillada y muchas veces utilizada por estos políticos de oficio. Por los populistas. Por los populistas. Para hacer de esa pobreza precisamente el enganche y de promesas que se van a quedar siempre sin cumplir. No, es un mensaje para la iglesia, pero de puertas adentro. Para los frailes, para las religiosas, para los consagrados, para los sacerdotes y para los aspirantes a la vida religiosa y a la vida sacerdotal. Es un mensaje de decir, miren, si yo pude, ustedes también pueden y cada uno puede. Ahora, ¿cómo pasamos de una iglesia que viene de escándalo en escándalo a vivir un día tan grande como el que estamos viviendo hoy? Yo te lo preguntaría al revés. ¿Cómo pasó la Iglesia Católica de una historia como la de San Romero de América a la historia que vive, por ejemplo, la Iglesia Católica chilena, que es de abuso? ¿Cómo puedes pasar tú como persona llena de fe si te alejas de lo que verdaderamente tú sabes que es la vida? ¿Cómo puede pasar cualquier persona que uno decía, oye, pero ¿cómo va a ser esta persona? Pero si Carlos es tan buena gente, ¿cómo reaccionó así? Nosotros somos seres de luz y tenemos muchas cualidades, pero en muchas oportunidades, Carlos, si como hombres desde el punto de vista fideísta nos separamos de lo que es el Dios encarnado en Jesús de Nazaret, podemos caer en unas tentaciones como hacerle daño al otro aún no queriendo. Y creo que la iglesia, que está sostenida por el Espíritu Santo, y yo como feligrés y como hombre de fe así lo creo, pero que también creo muy consciente, decía un amigo, ¿usted cree en los obispos, cree en los curas, creo sobre todo en el poder que Dios tiene para orar, en ti, en mí, en la monja, en el religioso, para hacer las cosas buenas, para hacer las cosas bien. Y es un mensaje a usted que nos está viendo, que Monseñor Romero hoy, al llegar a los altares, nos está diciendo, no somos tan malos como a veces creemos, como para no merecernos la misericordia de Dios. San Agustín decía que todo santo tiene su pasado y todo pecador tiene su futuro. Y creo yo que el mensaje que hoy nos dice Monseñor Romero al llegar a los altares es, de alguna manera, estés haciendo lo que estés haciendo, hazlo de la mejor manera, con la mejor actitud, pero siempre con la verdad y la frente en alto por delante, porque tú como hijo de Dios así lo mereces. Y ya comenzaron las peticiones de intercesión a Monseñor Óscar Arnulfo Romero, hoy San Romero de América, para que intervenga, interceda a favor del pueblo nicaragüense que hoy está exigiendo un cambio político y que se siente oprimido además por el régimen de Daniel Ortega. Marcos, ya comenzaron a rezarle. Brenes Leopoldo, ¿sí? En la Eucaristía ya comenzó a pedir la intercesión. Ojalá, y así lo pedimos nosotros acá desde la fe, que Monseñor Romero pues, pueda interceder por Latinoamérica, por Centroamérica y por las necesidades del mundo que se mueve hoy entre tanto autoritarismo y entre tantos políticos que no están haciendo bien su trabajo. De tal manera que pueda ser un mensaje universal. De hecho, ya lo están catalogando como uno de los santos con un mensaje universal de la paz y el amor, pero sobre todo de la defensa de la dignidad humana. Repito, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Hoy la iglesia se alegra y de alguna manera yo tengo amigos que no son tan religiosos y no son tan católicos, pero de alguna manera ellos saben que esto es un bálsamo, como bien lo decías,
para la Iglesia y para la humanidad, sobre todo para Centroamérica. Marcos García es teólogo, periodista, experto en temas de la Iglesia Católica, en temas religiosos, o por supuesto amigo, compañero y una gran persona, por supuesto. Marcos, como siempre, es un placer conversar contigo. Te agradezco mucho que hayas apartado de tu tiempo unos minutos para compartir con nosotros aquí en la tarde, fin de semana de NTN 24. Te espero pronto. Gracias, Carlos, y a todos una especial bendición. Ojalá que esto de Monseñor Romero renueve el espíritu en todas las naciones de esta América a veces tan maltratada. Reponemos, Marcos, para nuestros televidentes las mejores imágenes que nos deja este acto de hoy en el Vaticano, el ascenso a los altares de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Allí tienen las imágenes. Odiane ci sia Monsignor Romero, che ha lasciato le sicurezze del mondo. La tarde, fin de semana. Vamos a cambiar de tema a esta hora. El trueque vuelve a Argentina como método de supervivencia en medio de la fuerte crisis financiera y económica que vive el país. Las personas se buscan a gritos socios para canjear comida por ropa, por ejemplo, así como otros bienes básicos. Los argentinos se las ingenian para enfrentar la inflación galopante. Ante los altos precios, algunos apelan a los mercados al por mayor o al trueque organizado, como en este espacio detrás de la estación de tren en Monte Grande, a 40 kilómetros de Buenos Aires. El grupo es grande porque la necesidad es grande. Lo que hacemos es canjear aquello que no usamos y aún lo que usamos por alimentos, por mercadería, ya sea por un aceite, yerba, azúcar o lo que fuesen. Hay personas que afirman que desde hace 2 meses no van al supermercado y que adquieren todo a través del trueque. Hoy cambié una leche por un pantalón para mi nene y está en buenas condiciones, así que me voy contenta. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, entre enero y agosto la inflación sumó 24,3%. En el caso de los alimentos básicos, el alza es mucho más notoria, con picos en el aumento del precio de la harina en 115%, los huevos en 56% y aceites en 40%. Desde enero el peso ha perdido 50% de su valor frente al dólar. Y la verdad que me sirve un montón, porque cada vez las cosas están más caras y no las puedo comprar, hay cosas que no las puedo comprar. Entonces me resulta mucho venir. Los clubes de trueque surgieron durante la devastadora crisis económica en 2001, pero nunca desaparecieron del todo en Argentina. Ante las dificultades económicas recobraron vigor y a través de las redes sociales se facilitan los contactos entre potenciales clientes. Por ejemplo, el grupo Canje Solidario MG agrupa unos 3.000 miembros y realiza una sesión de trueque todos los viernes en Monte Grande. Y para hablar de este tema quiero saludar a Juan Manuel Besone, es el administrador del grupo de Facebook Compra y Venta Rosario Santa Fe, que tiene más de 100.000 miembros y a través del cual se intercambian algunos productos. Ya lo veo en pantalla. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a NTN 24. Hola Carlos, ¿cómo estás? Juan Manuel de Argentina te saluda. Es un gusto, hermano. Buena tarde, bienvenido. ¿Hace cuánto se creó este grupo que tú diriges y qué situación en particular te llevó a formar esta comunidad en Facebook? Bueno, yo abrí el grupo hace bastante, ya hace unos 4 años. Nunca imaginé que iba a crecer tanto, pero bueno, producto de esta devaluación y esta inflación que tuvimos estos últimos tiempos y la crisis económica en la que estamos atravesando, el grupo creció notablemente, llegando a los 100.000 miembros
y la verdad que es una realidad que era una necesidad que estaba latente en el mercado y que a través de ese grupo le pudimos dar a la gente la herramienta para que pueda comprar lo que ya no necesita, comprar lo que necesita usado, o sea, a un precio menor, y vender lo que ya no necesita, ¿no es cierto? Entonces el trueque, el cambio, la compra y venta de artículos usados cada vez está creciendo cada vez más en Argentina, porque es una de las formas que tenemos, ¿no es cierto?, para llegar a fin de mes. ¿Cómo funciona, Juan? ¿Cómo funciona? Explícanos cuál es la dinámica, la mecánica que opera allí en ese grupo de Facebook. Es una plataforma que tenemos en el Facebook, es un grupo que está más que nada puntualizado. Si bien los miembros pueden vivir en cualquier lado, la mayoría son de Rosario. Tenemos 100.000 grupos, aproximadamente hay ya 3.700.000 fotos o publicaciones desde que el grupo se creó. 5.000 publicaciones por mes, para que veas cómo el tamaño y la magnitud que tiene este grupo, donde la gente pone a la venta o intercambia productos que ya no necesita por otros productos que están necesitando y que no los puede comprar nuevos porque son muy caros. También sirve mucho para aquella gente, para brindar servicios, a aquella gente que necesita trabajar, entonces sube el grupo diciendo que es peluquero, que es electricista, que es plomero, gasista, y es como una red, si se puede decir, también solidaria, porque nos ayudamos entre todos en una situación difícil y es donde más creativos tenemos que ser, ¿no es cierto? La creatividad a la orden del día para poder sobrevivir y atravesar esta crisis. Hay gente en este grupo tuyo, Juan, que busca, por ejemplo, alimentos, vestido o, por ejemplo, elementos de aseo personal. Y sí, claro, de todo tipo. También, o sea, la ropa es una de las cosas ropa usada es una de las cosas que más se venden. También alimentos, pero también de otro tipo. También hay, no sé, por decirte, plantas, autos usados. Lo que se te ocurra, lo puedes encontrar en el grupo. Es cuestión de ingresar y empezar a mirarlo un poquito, que es impresionante la cantidad de publicaciones que tienen por minuto, quizás. Juan Manuel, en la cultura argentina, en la creencia, en el comportamiento del argentino como tal, el que existan estos grupos quiere decir, es igual o de alguna manera demuestra que el país está en crisis, que el argentino tiene menor poder adquisitivo, que el argentino se ha empobrecido, ¿o no? Sí, claramente. El poder adquisitivo del argentino bajó mucho por una cuestión de la gran inflación que tuvimos en los últimos meses, por la devaluación de nuestro peso, nuestra moneda. Entonces, estos grupos son consecuencia de eso también, porque crecen muchísimo. Se puede ver que las publicaciones crecieron notablemente porque la gente necesita de alguna forma arreglársela, ¿no es cierto? No es fácil y bueno, así se puede ver, como usted dijo, que los grupos estos están creciendo cada vez más, porque si no llegaríamos a fin de mes, el poder adquisitivo bajó bastante, entonces nos ayudamos entre nosotros, ¿no es cierto? La gente es solidaria y en este momento es cuando más se ve la solidaridad de la gente. Juan Manuel, quería preguntarte, ahorita estamos hablando de tu grupo que se llama Compra y Venta Rosario Santa Fe, pero ¿cuántos grupos más existen, están operativos en este momento en la Argentina? ¿Estamos hablando de cientos, de miles o cómo? Miles de grupos, son muchísimos y hay cada vez más. El mío es uno bastante grande, es un grupo significativo en cuanto a la cantidad de miembros, pero los grupos estos son la verdad, no los conté, pero deben ser cerca de miles, porque cada ciudad tiene el suyo. O sea, en Rosario hay varios, pero cada ciudad del país tiene su grupo de trueque, ¿no es cierto? Bien, quiero agradecer a Juan Manuel Besones, administrador de un grupo en Argentina que se llama Compra y Venta Rosario Santa Fe, que tiene más de 100.000 seguidores y donde los argentinos están paliando de alguna manera la situación económica que enfrenta el país, cambiando productos, comprando productos usados en buenas condiciones y por supuesto para resolver la vida, como nos contaba Juan Manuel. Juan Manuel, es un gusto que hayas compartido con nosotros un fin de semana, sobre todo un domingo aquí en la tarde fin de semana de NTN 24. Es un gusto. Gracias.
Por favor, muchas gracias, el gusto es mío. Suerte, éxito, un abrazo. El presidente de Colombia, Iván Duque, recibió hoy a su homólogo hondureño, Juan Orlando Hernández, para abordar temas como la crisis cafetera, el turismo y la economía naranja. El encuentro tuvo lugar en la finca Villanora, esto en el Quindío, y precisamente allí está Luz Adriana Ruiz, periodista NTN 24 en Colombia, quien tiene toda la información. Luz Adriana, una muy buena tarde, te escucho con atención. Durante este encuentro bilateral entre los gobiernos de Colombia y Honduras se habló también sobre el tema del narcotráfico. Precisamente el presidente Iván Duque exaltó la lucha que viene cumpliendo Honduras para combatir a estos carteles y ofreció todo el apoyo de nuestro país. También quiero destacar el respaldo del presidente Hernández a la forma en la que nosotros venimos adelantando en Colombia de manera compartida con varios países la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Honduras y Colombia han sido aliados en la lucha contra ese flagelo y lo vamos a fortalecer. Y de hecho resalto la forma en la que el presidente Hernández y su equipo de gobierno han venido consolidando una especie de escudo de interdicción marítima para enfrentar al narcotráfico en su territorio. Colombia ha apoyado en esas tareas y vamos a trabajar ahora para fortalecer el desmonte de los carteles. Sabe muy bien el presidente Hernández la tarea que nosotros tenemos hoy en Colombia, que es enfrentar el crecimiento vertiginoso de los cultivos ilícitos. Sabe el presidente Hernández que venimos mejorando la lucha contra los carteles, desmantelándolos, llevándolos a la justicia, rompiendo la cadena logística, siendo más efectivos en el control del lavado de activos. Y me complace decir que esta alianza que estamos fortaleciendo el día de hoy es para que seamos cada vez más efectivos contra el crimen transnacional. Y también quiero destacar los esfuerzos que viene adelantando el presidente Hernández para enfrentar el fenómeno de los grupos armados organizados en su país que han sido reconocidos bajo el nombre de maras, que están al servicio del narcotráfico. En eso, presidente, también destaco su heroica labor. Quiero al mismo tiempo resaltar que en las conversaciones que hemos tenido con el presidente Hernández hemos establecido áreas de cooperación en el fomento del turismo en las zonas cafeteras y también el impulso de las industrias creativas y lo que hemos denominado la economía naranja, para que entre los dos países podamos tener más intercambios y al mismo tiempo consolidar mercados para nuestros creadores originales. Y quiero agradecerle, presidente Hernández, su respaldo a la forma en la que nosotros hemos planteado a los colombianos que vamos a implementar los acuerdos para apoyar a las personas que genuinamente están haciendo un proceso de reincorporación y una transición exitosa a una vida de legalidad. Y al mismo tiempo seremos implacables con aquellos que pretendan seguir por la vía criminal. Precisamente el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, también destacó el trabajo que se viene cumpliendo por parte de Colombia en materia turística, especialmente en la zona cafetera, exaltando el trabajo y la economía que se viene adelantando en el departamento del Quindío. Asimismo, el mandatario insistió en que es fundamental la unión de ambos países para llegar a la cumbre iberoamericana y exigir el precio justo del café. Y un tema muy importante para nosotros, que ya lo mencionó el presidente Iván Duque, es el tema del café. Lo decía recientemente Naciones Unidas, la enorme distancia entre el valor de una taza de café y lo que finalmente le queda al pequeño productor. Es una injusticia desde cualquier ángulo que se mire. Y por tanto, me siento complacido al ver al presidente Duque con una idea muy clara de lo que tenemos que hacer y el compromiso que tanto Colombia asume en términos de llevar a la próxima cumbre iberoamericana en Guatemala el próximo mes, un mensaje muy claro para que todos los países de Iberoamérica nos hagamos un solo nudo con respecto a este tema. La delegación de Honduras continuará en el departamento del Quindío por lo menos durante 2 días, liderada además por el presidente Juan Orlando Hernández, quien estará recorriendo los parques temáticos, algunas fincas cafeteras que han fundamentado su economía no solamente en el grano, sino también en la postproducción del mismo y en los servicios turísticos. Continúen en el Centro Internacional de Noticias, Adriana Ruiz, Quimbaya, Quindío.
Luz Adriana, una buena tarde para ti, por supuesto. Gracias por ese reporte desde Colombia. Vamos hacia la primera pausa y al volver, polémica en Cartagena por el evento Sex Island, actividad que promueve el consumo de sexo y alcohol ilimitado. Y más adelante, desnutrición en Venezuela impide que los pacientes reciban de manera eficaz sus tratamientos médicos. Ya venimos con esto y más aquí en la tarde fin de semana. Continuamos con la tarde fin de semana. Polémica en Cartagena por una nueva edición del Sex Island. El evento promovido en las redes sociales promociona el sexo y el consumo de alcohol de manera ilimitada. La convocatoria se realiza para 30 personas que permanezcan durante 3 noches y 4 días en un yate de lujo sin restricciones. La fiesta se realizará a finales de diciembre. El monto que deberá pagar cada participante, cada asistente, es de aproximadamente $6.000. Las autoridades han manifestado su rechazo a la actividad, pues alertan que fomenta la explotación de las mujeres, el turismo sexual e incluso la trata de personas. Voy a saludar a esta hora en Cartagena, Colombia, al alcalde de esta ciudad, Pedrito Pereira. Alcalde, muchas gracias por atendernos, una muy buena tarde, bienvenido, no lo estoy tuteando, se llama así, se llama Pedrito. Gracias por estar con nosotros. Sí, muy buenas tardes, cordial saludo, ese es mi nombre y aquí estoy a sus órdenes. Es un placer, bienvenido a NTN 24. Yo leo mucho, escucho, por supuesto, muchas críticas a este evento, que no es la primera vez que se realiza allí en su ciudad, en Cartagena. Y muchos se preguntan, alcalde, ¿por qué no se prohíbe? ¿Hay alguna limitación? No, hay que aclarar que hace unos días nos enteramos por un medio de comunicación también sobre esa promoción y queremos ser tajantes que ese evento no se va a celebrar en Cartagena, no se va a permitir. Eso va en contra de todo lo que estamos promoviendo desde el primer día de este encargo. Nosotros no vamos a permitir la explotación sexual dentro del contexto turístico. Eso utilizaron unos videos viejos de eventos que algunos no se realizaron y están de mala manera promocionando otra vez la ciudad en ese sentido y ya lo hemos dado copia a los órganos de control como la Fiscalía General de la Nación para que investiguen quienes quieren convertir a Cartagena en un destino para la explotación sexual en el turismo, lo cual no lo vamos a permitir de ninguna manera. Se dice mucho que se hace también en una isla privada o en un yate de lujo que estaría en el mar. ¿Tienen las autoridades colombianas, o sobre todo las de allí, de ese departamento, de esa ciudad de Cartagena, de intervenir, de poder abordar esta embarcación para prohibir lo que allí se está realizando, una fiesta con alcohol, con lo que sea, con mujeres? Las últimas normas que se han expedido en el país, del Código Nacional de Policía, los últimos decretos de control sobre drogas, permiten cualquier operativo. Nosotros en los días anteriores estuvimos reunidos con el vicealmirante Pérez de la Fuerza Naval del Caribe y ya tienen toda la información también, se van a realizar esos controles. Nosotros también estamos muy preocupados por todo el tema marítimo y sobre eso también se va a hacer control en esa actividad. De ninguna manera en Cartagena se van a permitir actividades que tiendan a promocionar el turismo relacionado con la explotación sexual y mucho menos con menores y mucho menos tratar de utilizar a nuestras mujeres para eso. Ese mensaje no lo vamos a permitir en la sociedad cartagenera. No sabe cuánto me alegra, alcalde, escuchar esas palabras suyas y, por supuesto, recientemente en Cartagena también había sido noticia por la captura de una persona que tenía una red de prostitución, que trabajaba además con mujeres, con menores de edad. Yo quería preguntarle, esa persona hoy está en prisión, o al menos está procesada por la justicia. Quería preguntarle, ¿qué están haciendo ustedes desde la alcaldía para combatir, en este caso, el turismo sexual? Sí, nosotros cuando sucedió esa noticia sentimos una desazón, porque era un mensaje equivocado que por algún tecnicismo una persona involucrada, sindicada, que se le está investigando por esos presuntos hechos tan graves,
pudiera obtener la libertad de esa manera. Teníamos una gran preocupación, sin embargo, la actuación de la Procuraduría, que presentó una acción de tutela, la misma justicia, ya esta persona va a responder y no debe quedar impune previo a los trámites legales que se le deben respetar sus derechos. Nosotros hemos propuesto varias ideas desde el primer momento. Una es lo que vivimos en Cartagena con la parahotelería. No solamente los hoteles legalizados, hay una actividad que a los porteros se les dejan las llaves y cualquier persona llega sin ninguna identificación para utilizar los apartamentos y nadie sabe quién lo está utilizando. Y muchas veces ahí llevan niños, llevan niñas, y sobre eso hay que tener un control, por lo menos que se identifiquen las personas que lo van a utilizar respetando el derecho de propiedad que puedan tener los ciudadanos, pero hay que tener una responsabilidad en el uso de la parahotelería. Pero a eso ha ido más allá. El fiscal general de la Nación, la vicepresidenta de la República, están diciendo, y ya se está aplicando, que puede haber extinción de dominio sobre los bienes inmuebles que se utilicen para estas actividades. Igualmente ya hay varios extranjeros que se han pedido en extradición. Y nosotros también tenemos campañas preventivas como La Muralla Soy Yo, que ya es un sentido de pertenencia de los cartageneros con esa campaña. Próximamente tendremos Lo Valioso es No Tener Precio, y estamos todos, los hoteleros, los taxistas, la comunidad, todos están en ese mensaje que no se puede haber explotación sexual en ninguna actividad, pero mucho menos en el turismo. También se habla, en medio de esto, alcalde, de cómo corren las drogas en Cartagena, y sabemos lo atractivo que es Cartagena para turistas europeos, para turistas del norte del continente, es decir, que vienen de Estados Unidos y Canadá. Lo llamativo que es incluso el casco histórico, el centro de Cartagena como tal, la ciudad amurallada donde hay un flujo de turistas increíble, y allí se denuncia la presencia de personas que ofrecen sus servicios sexuales. Una persona, vamos a hablar de las sanciones para las personas que, las jóvenes o las mujeres que se ofrezcan a estos turistas extranjeros, y también para ese turista que pague por un servicio como este, por ejemplo, allí en el centro histórico o en la ciudad amurallada de Cartagena, que es donde operan este tipo de hoteles que llaman hoteles boutique, por ejemplo. Nosotros estamos en una campaña desde este encargo que lleva una semana, lo hemos llevado a caravanas de seguridad que están haciendo recorrido por distintas partes de Cartagena. Una de esas es el centro histórico. Ahora tenemos la herramienta del decreto que permite decomisar la dosis mínima. Se está aplicando, se le han dado las herramientas a la policía, a los órganos de control, también participa el CTI, también estamos con Migración Colombia, las entidades administrativas del distrito como la Secretaría del Interior, y estamos haciendo un control permanente sobre ese tema. Cartagena, te repito, no puede ser vista para tenerla como un destino donde se pueda hacer explotación sexual o que haya uso indiscriminado de drogas. Lo que nos permita hacer la ley, por ejemplo, con el decreto que se acaba de expedir, así lo estamos aplicando, y seguiremos con los operativos con todas las entidades que nos están colaborando en esto. Alcalde, quiero agradecerle, por supuesto, que haya compartido con nosotros aquí en la tarde, fin de semana. Es el alcalde de la ciudad de Cartagena, está encargado en este momento de la ciudad en el Caribe colombiano, y por supuesto desearle mucha suerte en la campaña que están desarrollando para que Cartagena no caiga en esa publicidad de una ciudad donde se puede venir a hacer desastres, como usted lo decía, y por supuesto agradecerle por haber compartido con nosotros estos minutos aquí en la tarde, fin de semana. Mucha suerte, una feliz tarde. Muchas gracias y siempre a la orden. Es un gusto. Vamos a avanzar con más temas aquí en la tarde, fin de semana. Un matrimonio chileno que tuvo hijos por medio de un vientre en alquiler en Perú está ahora en problemas con la justicia. Fueron acusados de trata de personas. Hace un mes salieron de la cárcel y hoy cumplen una orden de arraigo que les impuso la justicia peruana mientras investiga el caso. El informe es de nuestra cadena aliada en Chile, Tele 13. Esta melodía es la que hoy reina en la habitación donde Rosario y Jorge duermen. Una música que tranquiliza a los niños, pero cuando deja de sonar, enfrenta a estos padres con una realidad que nunca esperaron. El 25 de agosto se nos detiene a nosotros en el aeropuerto y hemos seguido 2 meses más que no estaban en ningún presupuesto, ni económico, ni emocional, ni ningún presupuesto.
Hace exactamente un mes que Rosario y Jorge dejaron la cárcel. Hace un mes que ambos pudieron ver a Rafaela y a Maximiliano, sus hijos, los que nacieron a través de un tratamiento médico de gestación no tradicional y donde optaron por un vientre subrogado. Los estamos mirando como del otro lado. Estamos con nuestros hijos, al fin estamos juntos, estamos disfrutando cada minuto. Obviamente, un grito desesperado es queremos vivir esto mismo en nuestro país. Fueron momentos complicados. Desde que llegaron a Perú el 29 de julio, nada salió según sus planes. En estas imágenes los podemos ver caminando, esposados para declarar ante la policía por el delito que fue calificado en un principio como trata de menores. Pagaron más de 9.200.000 pesos a una mujer peruana para que gestara y diera a luz a sus hijos. De eso ya se cumplió un mes, pero para este matrimonio que buscaba ser padres se ha hecho eterno. Rosario aún no olvida los momentos vividos sin sus hijos cuando estaba en la celda de la cárcel de Ancón 2. Yo te hablo desde el sentimiento mío como mamá. Lo que más lamento son los días que estuve separada de mis hijos. Eso es lo que más lamento, eso es lo que más siento, eso es lo que más... Pero no lo siento con rabia, lo siento con pena. Sale en la foto Nissan Center. Dice que en ningún caso creen haber cometido un error o una ilegalidad. Eso porque siempre se les dijo que todo estaba bajo norma. No, si tú me preguntas, soy categórica y te digo no. Y no fue que nosotros llegamos al vientre subrogado porque, bueno, esta es la opción. No, fue después de un rodar de muchos años y de muchos intentos de muchas otras técnicas en mí. Han tenido que hacer una vida diferente a lo que tenían pensado para los primeros meses de vida de Rafaela y Maximiliano. Si bien Rosario agradece el apoyo de la empresa para la que trabaja, como matrimonio el problema más grave lo tiene Jorge. Tenía un emprendimiento. En 3 meses desde que está en Lima, sin poder regresar a Chile, sencillamente quebró. Yo tengo un emprendimiento en el área gráfica, está abandonado totalmente. Yo a esta altura, 3 meses desde que viajé, prácticamente tengo un negocio en quiebra. Voy a tener que llegar a liquidarlo. No hay ningún cliente que me va a esperar 3 meses. No estamos trabajando y seguimos teniendo gastos en Chile y seguimos teniendo gastos acá. Vamos a tener que llegar a Chile a devolverle a todo el mundo que en algún momento de manera solidaria, caritativa y de buenos amigos nos han dicho: tome, compadre, yo le mando plata. Piden que se legisle. Hoy visitan esta pequeña plaza de juegos cerca de donde fijaron su residencia en Lima ante los tribunales peruanos. No saben cuándo saldrán del Perú. Lo único que esperan es poder llevar a Rafaela y a Maximiliano a una plaza en Chile, jugar con ellos, junto a los suyos. En otras palabras, por fin ser una familia, la misma por la que tanto han luchado. El tiempo para la segunda pausa aquí en la tarde fin de semana. Quédese con nosotros, tenemos más temas en minutos en Twitter, @latardenetn24 y @CESánchezM. Ya regresamos. Continuamos con La Tarde Fin de Semana. Ya estamos de vuelta con más aquí en La Tarde Fin de Semana. Especialistas del Colegio de Médicos del Estado Zulia, uno de los estados más grandes e importantes de Venezuela, denunciaron esta semana que la desnutrición impide que los tratamientos médicos sean efectivos. Según los profesionales de la salud, la crisis por la que atraviesa el país ha incrementado la desnutrición, un padecimiento que afecta, por supuesto, al sistema inmune. Miles de habitantes en el estado occidental han presentado síntomas como pérdida de peso excesivo y debilidad muscular. La situación es descrita como caótica. La tarde de fin de semana está con los protagonistas. Nos acompaña a esta hora Juan Carlos Velasco, diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela y además presidente del Colegio de Médicos del Estado Zulia. Diputado, bienvenido a la tarde de fin de semana de NTN24. Es un gusto. Muy buenas tardes, Carlos. De verdad que es un placer poderme dirigir a todo el mundo, en realidad, y en especial al pueblo de Colombia, a través de este prestigioso programa La Tarde, y direccionado siempre por ti y por Carlos Eduardo. Un placer, de verdad, desde Venezuela, desde Maracaibo, para de esta manera poder dirigirme y poder dilucidar algunos temas en relación
a esta grave situación que estamos viviendo nosotros en Venezuela, en especial en el estado Zulia. Bienvenido. ¿Por qué la alerta? ¿Cuál es el nivel de desnutrición en el estado Zulia y si es general para personas mayores de edad, para personas de la tercera edad, para niños? ¿Es en general en la población? Cuéntenos. Bueno, mira, fíjate, nosotros tenemos reportes muy importantes a nivel nacional, donde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, la FAO, han reportado que más de 25 millones de venezolanos están afectados por problemas de desnutrición. Vemos pacientes o personas que tienen una pérdida de peso aproximadamente entre 10 a 15 kilogramos de peso. Y cuando vamos a los grupos etarios, el mayor afectado es la edad comprendida en niños menores de 5 años. Indudablemente, esto es una situación muy, pero muy delicada para un país cuando se pone en riesgo el nivel intelectual, la preparación de quienes son el futuro para los venezolanos. Hoy vemos que la grave crisis social y económica que vive nuestro país tiene una afectación directa en lo que es la incidencia de los procesos de desnutrición en Venezuela. En el año 2016 teníamos índices aproximadamente que llegaban al 8.7% de desnutrición. Esto ha ido aumentando de forma paulatina y progresivamente, y hay un hecho vertiginoso donde se alcanzó cifras hasta el 2017 de hasta 15.5. Pero la situación ha sido tan dantesca que estudios realizados ahora en el año 2018, en julio y agosto de 2018, reportan que el 65% de los niños menores de 5 años tienen una desnutrición. Reportado aproximadamente que el 15.5% aproximadamente tiene una desnutrición entre moderada y leve, y otro porcentaje que supera al 17.8% una desnutrición leve. Imagínate entonces tú que cuando esto lo evaluamos en las escalas que determinan los procesos de nutrición, cuando vamos de 0 a 10%, encontramos que se puede calificar cuando hay un 0 a 10% de nutrición leve, se puede denotar que hay una crisis alimentaria o crisis de desnutrición. Cuando está de 10 al 20% aproximadamente, entonces hablamos de que hay una catástrofe alimentaria. Y cuando supera del 20% a 27%, entonces podemos ver que estamos en una especie de hambruna. Nosotros hemos estado, y como médicos, hemos estado revisando toda esta situación que afecta a toda la población venezolana y en especial a los niños. En nuestro estado Zulia, el estado Zulia es uno de los más afectados, al igual que Cogede, el estado Sucre, el estado Apure, el estado del Tamacuro, el estado Amazonas, donde son los estados que tienen mayor afectación. Nuestra región en el estado Zulia, como son los municipios Almirante Padilla, los municipios de La Guajira, el municipio Páez, el municipio Mara, Jesús Enrique Lozada, son los estados, el mismo Maracaibo, la zona oeste de Maracaibo, la ciudad capital, está afectada gravemente por el proceso de desnutrición. Te puedo decir que tenemos casos en los hospitales, acá en el hospital de Maracaibo, el hospital de Verita, que es el hospital de niños, un hospital emblemático de lo que significa la atención hacia los niños y la infancia. Y hemos tenido semanas donde hay más de 6 casos de muerte por desnutrición. Fíjate que hay reportes. Diputado, cuénteme algo, porque me dicen, o el reporte que tengo es que esta situación de falta de buena alimentación o de mala nutrición, en este caso, de los venezolanos, está conllevando a que los pacientes, por ejemplo, personas enfermas, no puedan recibir los tratamientos o que no sean efectivos. Explíquenos cuál es esta situación. Mira, indudablemente, nosotros tenemos acá, y en el 2016, desde que iniciamos, nosotros en la Asamblea Nacional, lo primero que hicimos, lo primero que logramos determinar en el primer mes de labor que tuvimos en la Asamblea Nacional es hacer una revisión de lo que significaba la crisis de salud y la crisis agroalimentaria. De esa manera, nosotros a través de la Asamblea Nacional de Venezuela decretamos la crisis humanitaria de salud y la crisis humanitaria agroalimentaria, porque indudablemente el gobierno no daba respuesta a esto. Y podemos ver que indudablemente la situación de desnutrición que vive nuestro pueblo venezolano
donde no existe ni un componente del sector de la vida nacional que no esté afectada por la irresponsabilidad del gobierno nacional. Indudablemente, cuando tienes una población donde no le estás dando la alimentación adecuada, donde se hace vulnerable porque su proceso o su actitud o su proceso inmunológico se desactiva por completo, tienes entonces pacientes donde lamentablemente, por tanto, la crisis de salud y la crisis agroalimentaria no dan respuesta a su tratamiento. Por eso puedes ver aquí casos nosotros que tenemos en el Zulia, casos de que han aparecido como tuberculosis, que era una enfermedad reemergente, una enfermedad que había sido prácticamente erradicada en Venezuela y producto de la desnutrición, de la mala alimentación de los venezolanos, han aparecido esta enfermedad. Porque tuberculosis es igual a desnutrición, a mala alimentación. Entonces, todas estas cosas se han sumado de una manera que han permitido la aparición de enfermedades, la aparición de situaciones que han conllevado al fallecimiento de muchas personas en nuestro país. Podemos reportarte que la tasa de mortalidad en nuestro país en niños ha aumentado en la mortalidad infantil más de un 21% de esta población. Como puedes ver, hay una afectación directa de que la vida de los venezolanos está cada día en riesgo. Y esto ha sido reconocido internacionalmente. La misma comisionada para los derechos humanos, la doctora Michelle Bachelet, lo ha reconocido que aquí en Venezuela existe un alto grado de desnutrición. Y eso indudablemente que cercena los derechos constitucionales de los venezolanos de tener salud, de tener alimentación. Y nosotros lo hemos calificado y estamos claramente determinando que aquí eso se descalifica como crímenes de lesa humanidad que están recayendo de manera directa sobre el régimen de Nicolás Maduro. Diputado, amigos periodistas, colegas, por supuesto, amigos personales me reportan desde Venezuela que la situación es tan grave con algunas familias que no tienen los recursos necesarios para comprar todos los alimentos, incluso para hacer las 3 comidas que cualquier familia en el mundo haría, con o sin recursos, que la gente comienza a tomar en su piel, en el rostro, un color grisáceo. Eso tiene que ver precisamente con esto, con la mala nutrición. Y finalmente también, para que me responda al final de esa pregunta, ¿cuál es el riesgo real de una persona que está desnutrida? ¿Podría morir en cuánto tiempo? Mira, fíjate, el equilibrio biológico de un ser humano desde el punto de vista orgánico y funcional se establece bajo un equilibrio hidroelectrolítico, ácido-base, que todo esto es logrado a través de los nutrientes que el organismo pueda tener. Indudablemente, cuando tú tienes personas o pacientes donde hay una alteración de todo este desequilibrio hidroelectrolítico y de ácido base, se altera todo el sistema orgánico del cuerpo. Nosotros tenemos acá la población donde tenemos un bajo consumo de proteínas. Mira, te puedo decir, tenemos mujeres embarazadas donde su estado nutricional está aproximadamente en un índice de 48% de mujeres embarazadas que están en una desnutrición que está entre lo moderado y lo severo, y un 15% o un 20% que está en una desnutrición leve. Y pueden imaginar, está desnutrido, ¿cómo está el estado de ese embrión o de ese feto que está dentro de ella, que ya está naciendo con una desnutrición muy grande? Entonces, las alteraciones biológicas, morfológicas, orgánicas, funcionales de un ser humano cambia por completo. Entonces, esto es normal, ver a las pacientes con una palidez, un proceso de anemia, porque todo el sistema inmunológico cambia y tiene una tendencia a que sus características comiencen a cambiar. Y eso podemos ver, entonces, cuando tenemos niños flacos, niños pequeños, donde su estado o su estatura, su estado ponderal no alcanza los niveles que debe alcanzar un niño en cada una de sus etapas. Y estas son condiciones indicativas que van a llevar a que están vulnerables ante cualquier situación de morbilidad y de mortalidad. Por eso es que aquí se están viendo en estos casos y vemos día a día situaciones donde la población está en riesgo, porque este gobierno,
con su actitud y con sus acciones, cercena las garantías constitucionales de vida del ser humano y de los venezolanos, al negarnos la salud, al negarnos la alimentación, al negarle al pueblo venezolano que tenga una calidad de vida y un bienestar de vida. Y por eso vemos de cada día las migraciones que se están haciendo, porque este pueblo, este gobierno no acepta y no quiere de una vez por todas reconocer las erradas políticas que tanto en materia de salud, en materia agroalimentaria, han acometido. Y lo peor de todo, que todo este ámbito que se tiene, o toda esta actividad que se tiene en salud, en la parte agroalimentaria, está en manos de personas incompetentes, incapaces, arcaicas, retrógradas, que lo que han privilegiado es un modelo socialista, castrocomunista, que ha conllevado al pueblo venezolano a tener dolor, a tener miseria, a llevarlos en caos. Indudablemente, el gobierno no reconoce la crisis humanitaria, tanto de salud y agroalimentaria. ¿Y por qué no la reconoce, Carlos? Simplemente porque no quiere ponerse en descubierto ante el mundo entero que un gobierno que ha recibido más de 1 millón de billones de dólares por ingresos petroleros en los últimos 10 años y ahora tenga que pedir o salir a pedir para darle a su pueblo. Pero mientras tanto, estamos viviendo una situación que ha conllevado a que tengamos muertes en nuestro país por desnutrición, muertes de niños, muertes de cada una de las personas que están acá. Tú puedes pasearte por cada una de las avenidas, de las calles de nuestra ciudad y ves a la gente comiendo de los basureros, de los contenedores de basura y otras que no pueden. Y en el estado normal de una persona que su poder adquisitivo, como lo que está en este momento, medio alcance para algo, solamente hacen 1 y a veces 2 comidas para poder sustentar su vida. Por eso responsabilizamos al régimen de Maduro de cada una de las muertes que tenemos nosotros en la población, en nuestros hospitales. Ya se convierte en una situación porque el paciente que llega a un hospital en estado de desnutrición, no hay ningún tipo de solución porque también en los hospitales no existen los medicamentos adecuados y no existe tampoco la alimentación. No tienen proteína, no tienen ningún tipo de alimento que les logre solventar la situación a los que ingresan a nuestros hospitales. Así es. Quiero agradecer a Juan Carlos Velasco, es diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela, además presidente del Colegio de Médicos del Estado Zulia, un estado importante en el país, está ubicado en el occidente. Diputado, fue un gusto. Lamentamos, por supuesto, la situación que viven los venezolanos ahora mismo producto de esta crisis y, por supuesto, vamos a hacer seguimiento y estaremos en contacto con ustedes próximamente. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias, Carlos, y bueno, un saludo desde Venezuela a todo el pueblo de Colombia. Es un gusto, hasta la próxima. Alarma en un centro penitenciario también en Venezuela por casos de hepatitis y tuberculosis que no son atendidos. La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones denunció en días pasados que en un centro de reclusión ubicado en La Yaguara, esto en el oeste de la capital venezolana de Caracas, hay reclusos que padecen estas enfermedades y que no han recibido atención médica ni siquiera una alimentación adecuada. El Ministerio de Servicios Penitenciarios negó estas denuncias indicando que el sistema carcelario del país suramericano, abro comillas, porque no hay de otra, hay que abrir comillas, es el mejor y tiene un excelente manejo, cierro comillas. Sin embargo, la Asamblea Nacional solicitó recientemente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos evaluar las condiciones de las cárceles y el plan de alimentación de los reos. Entre los reclusos enfermos hay 59 ciudadanos colombianos y la Cancillería de ese país ya solicitó su repatriación. El ministerio lo que ha hecho es... Bien, la Asamblea Constituyente de Venezuela anunció la creación de una policía migratoria, según su vicepresidenta, en este caso Delcy Rodríguez, para ejercer total control de 72 puntos migratorios fronterizos, de puertos además y de aeropuertos. El madurismo asegura que este será un cuerpo policial muy especializado que se ocupará de atender la realidad en la frontera y hacer frente además a una supuesta campaña de falsedades que adelantan, según el gobierno, Colombia y Estados Unidos. Expertos en seguridad señalan que esta función debería asignarse a la Policía Nacional. Vamos. Bien.
La crisis económica de Venezuela afecta severamente a los residentes de la zona fronteriza con Colombia. En el estado Táchira, tanto el bolívar soberano como la criptomoneda, el petro, quedaron inservibles. Los habitantes de esta región solo utilizan dólares o pesos colombianos para hacer sus compras. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Jorman Leal. Jorman, una muy buena tarde. Hola, buenas tardes. Yo los saludo desde el puente internacional Simón Bolívar en la frontera entre Colombia y Venezuela. Por este mismo puente diariamente pasan cientos de ciudadanos venezolanos quienes vienen a territorio colombiano en busca de mejores oportunidades de vida. Muchos incluso vienen a hacer algunas compras. Ellos han manifestado que ahora la situación económica empeora. El petro no lo están utilizando, es la moneda virtual que habían implementado en el vecino país, y el bolívar soberano está aún más devaluado que el mismo bolívar fuerte, lo que no les alcanza prácticamente para comprar absolutamente nada. Aquí, en territorio colombiano y en el mismo estado Táchira, al otro lado del puente, han manifestado que ya tienen que utilizar dólares e incluso pesos colombianos para poder realizar sus compras, lo que les complica aún más la situación económica en la que viven. Billetes no sirven absolutamente para nada, porque en esto me dieron 2 billetes de 5 ayer. Casualmente yo creí que iba a comprar un pan, cualquier vaina, apenas son 10 bolívares. Y póngase usted a pensar qué hace uno con 10 bolívares un ratico. Eso no absolutamente nada. La bendita moneda del petro y todo por las nubes, todo carísimo, carísimo. Porque como se imagina que es esta una pacarina en 40, 50, que supuestamente bolívares, esos bolívares nuevos que no sirven la verdad para nada. Para uno ir a Caracas, para uno ir a Valencia son dólares o pesos. El nuevo bolívar que salió, una moneda muy devaluada. ¿Cuánto equivale un bolívar soberano? Un bolívar, 100 bolívares soberanos equivalen a 10 bolívares. 100 soberanos, que dicen soberanos, son 10.000 bolos. Esa es la moneda. ¿En pesos cuánto sería? En pesos serían, ¿qué? 10.000 bolos, serían, ¿qué? Por ahí 2.000 pesos. Y de verdad, es muy difícil manejar ya eso. Está por debajo. Ahorita ya en Venezuela se está manejando lo que es el dólar. ¿Todo está dolarizado? Sí, ya todo se vende en dólares. ¿Con cuánto pasó usted acá? ¿Con cuántos dólares trae? 300. Esas eran las reacciones de los venezolanos quienes cruzan diariamente por acá. Es de resaltar que en las últimas horas ya se han registrado la muerte de 3 ciudadanos venezolanos quienes intentaron pasar por el río Táchira, y debido a la creciente de este mismo río por las lluvias de las últimas horas aquí en toda esta región, pues han perdido la vida al ser arrastrados por la corriente súbita. Pues esta es la información que les presentamos desde la frontera entre Colombia y Venezuela. Para NTN 24, Jorman Leal, continúen ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias. Jorman, hasta pronto. Gracias. Una muy buena tarde para ti, por supuesto. Y a partir de mañana aumenta el costo del pasaporte venezolano. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería implementará una nueva tarifa para estos trámites desde este lunes 15 de octubre. La prórroga del documento tendrá un valor de 3.600 bolívares soberanos, mientras que la emisión de un nuevo pasaporte costará 7.200. Según la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, estos valores equivalen a 1 y 2 petros respectivamente, la criptomoneda creada por Nicolás Maduro. Los venezolanos que se encuentren en el exterior podrán realizar este proceso por un valor de $100 para la prórroga y $200 en el caso de un pasaporte nuevo. Vamos de nuevo aquí, una pausa en la tarde fin de semana. Quédese con nosotros, ya regresamos con más temas en Twitter, @latardenetn24, @CESánchez. Continuamos con La Tarde fin de semana. Revisamos a esta hora otras noticias del mundo hoy. 15 personas resultaron heridas tras un choque de un autobús contra un poste en Lugano, sureste de Suiza. El vehículo de transporte llevaba a 25 turistas a bordo, la mayoría de ellos adolescentes. Según las autoridades, 3 de ellos resultaron gravemente heridos y fueron trasladados a hospitales cercanos. Al menos 20 personas fallecieron tras 2 ataques suicidas en un restaurante y un café en Somalia. El grupo yihadista Al-Shabaab se atribuyó los hechos. El oficial de la policía Baidoa, Ali Aden, informó que ya iniciaron una investigación, pues los lugares a los que apuntaron son visitados frecuentemente por tropas de la presidencia. El grupo terrorista fue expulsado de la capital en el año 2011, pero continúa controlando algunas partes de la región.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, amenazó al grupo terrorista Hamas con golpes muy potentes si la organización no cesa los ataques en la frontera con Gaza. El mandatario señaló que los ataques con artefactos explosivos, bombas y granadas deben finalizar y que los manifestantes, que suman más de 15.000, deben retirarse de la zona. Vamos ahora a Alemania. La Unión Social Cristiana ganó las elecciones regionales en el estado de Baviera, según sondeos a boca de urna, pero perdió la mayoría absoluta en el Land, el bloque conservador de la canciller Angela Merkel. El resultado pone en duda el futuro del líder del Partido Socialista, Horst Seehofer, quien perdió apoyo en la cúpula de su partido, así como la continuación de la histórica hegemonía conservadora y socialdemócrata que ha gobernado la nación durante los últimos años. En Rusia quedó en libertad el líder opositor Alexei Navalny. El activista salió de prisión tras cumplir 2 condenas de 50 días por organizar protestas no autorizadas. Tras recuperar su libertad, Navalny afirmó que estas medidas en su contra no lo van a detener. Solo en el 2018 el político ha estado más de 3 veces en prisión por organizar movilizaciones en contra del gobierno del presidente Vladimir Putin. Vamos así a la última pausa aquí en la tarde fin de semana. Quédese con nosotros. Regresamos para darle una mirada al mundo deportivo. Ya regresamos. Continuamos con la tarde fin de semana. Hora de revisar el mundo deportivo aquí en la tarde fin de semana, y para eso nos acompaña Manuel Barrera, periodista de nuestra Teledeportes. Manuel, ya lo ve en pantalla. Bienvenido a la tarde fin de semana. Es un gusto. Hola, ¿qué tal, Carlos? Saludo para usted, porque ha sido un fin de semana de mucho deporte, sobre todo en el tenis, y más adelante lo vamos a repasar. También en el fútbol hubo novedades en la Liga de Naciones. Manuel, pero vamos a comenzar por el tenis. Djokovic se consagró campeón, se tituló en Shanghái, pero también se convierte así o vuelve a la posición de número 2 del mundo. Sí, bueno, Djokovic ha tenido realmente un gran año 2018. Recordemos que durante el 2016-2017 él lo aquejó una lesión y también estuvo mucho tiempo con su familia luego de su matrimonio. Él venía de ser 2 años número 1 del mundo, tuvo ese bajón en temas de juego y nuevamente está logrando su gran nivel. Logró su título número 4 en esta temporada y sumó 72 títulos en su palmarés. Las miradas apuntaban a él, los aplausos también, y como favorito puso la casa en orden. El serbio Novak Djokovic se llevó la primera manga 6-3 sobre el croata Borna Coric. Tan solo un quiebre en el 6º game le bastó para asumir la delantera. Todo fue trabajado perfectamente. Definitivamente ha sido una de las mejores semanas para mí, sobre todo para mi saque. Solo dejé 2 o 3 chances que quebraran mi servicio y nunca sucedió. Estoy muy contento con lo que sucedió con mis resultados. En el segundo set el tránsito no fue diferente. Nole quebró en el primer juego y fue suficiente para sentenciar el partido. 6-3 y 6-4 al final, en 1 hora y 36 minutos en un partido donde el ojo de halcón le dio el título al serbio. Ahora estoy muy cerca a Nadal en el ranking. Estoy ahora en una gran posición si lo comparamos con el año pasado. Espero jugar el Master 1000 de París y el torneo de maestros de Londres. Estoy trabajando duro y espero terminar como número 1 del mundo a final de año. Sería un gran objetivo. A partir de mañana, Djokovic se convertirá en el número 2 del mundo a 215 puntos de distancia de Rafael Nadal. Nole sumó su 4º título del año y 32º en Masters 1000. Dejamos el tenis, hablamos ahora, Manuel, de la Liga de Naciones de Europa, de fútbol. 2 partidos importantes, Polonia versus Italia y Rusia versus Turquía. Tú tienes las incidencias. Sí, señor. Ha sido una gran jornada en el viejo continente en cuanto a la Liga de Naciones. Recordemos que antes se jugaban amistosos, ahora no todos son amistosos en la fecha FIFA. Ha creado la UEFA esta Liga de Naciones rankeado en países, evidentemente,
para clasificar a la Eurocopa y así poder tener una mejor competencia en el viejo continente. Rusia, desde el Mundial del 2018, sigue con el pie derecho y esta vez le costó mucho a Italia, pero que viene subiendo el nivel y venció en calidad de visitante al conjunto de Polonia. Y ya estamos en la ciudad de Cracovia, donde se jugó el partido entre polacos e italianos. La primera opción habíamos visto que era Jorginho, jugador del Chelsea al palo, y nuevamente en esa fue de Federico Chiesa, jugador de la Roma. Y aquí llegaría, miren, ahí vemos nuevamente el palo de Jorginho, el número 8, jugador del Chelsea, que viene teniendo una gran temporada. Joven, llegó este año a la Premier League, le viene aportando cosas muy interesantes al medio campo de la selección italiana. Recordemos que Italia no clasificó al Mundial de Rusia 2018. Acá llegaría el otro palo, el segundo. Se salvaba Polonia nuevamente tras los pies de Federico Chiesa al minuto 30. Es verdad que Italia viene jugando bien tras la catástrofe de Rusia 2018. Aquí llegaría al minuto 92, en el último minuto, Cristiano Viracci, salvando la papeleta, jugador de la Fiorentina, 26 años, ganó Italia en territorio polaco. Espérate. Manuel, ¿nos queda otro partido por reseñar? ¿Nos queda? Sí, Manuel. Sí, señor, el de Rusia-Turquía. Sí, se claro. jugó en el estadio de Fish, en la ciudad balnearia de Sochi. Recordemos que ahí también se corre el Gran Premio de la Fórmula 1, pero si quieren nos vamos de inmediato a las imágenes de lo que fue este compromiso entre rusos y turcos. Recordemos, que Turquía, después del año 2002, tal vez que tuvo su mejor participación en el Mundial, no ha tenido un gran efecto ni un gran, por decirlo de esta manera, juego. Tenía las posibilidades en Arda Turan, pero bueno, no ha sido el presente ideal para la selección turca. El primero llegaría al minuto 20 por los pies intermediarios de Roman Neustater, jugador del Fenerbahce, precisamente de Turquía, 30 años, la cogió de pierna izquierda, palo, y en el tas-tas, ahí estuvo Roman Neustater para poner el primero de la noche. Recordemos que Rusia tuvo un gran mundial, una gran Copa del Mundo. Como local, eliminó a España en los octavos de final y llegó hasta los cuartos de final en la cita orbital. Y aquí llegaría una corrida impresionante por derecha de Golovin, una de las figuras de esta selección rusa, y el joven Denis Cheryshev, el ex Real Madrid y Villarreal, ahora al servicio del Valencia de España, marca el 2-0 final. Rusia sigue y continúa con buen paso. Recordemos que antes del Mundial Rusia no tenía resultados, venía de perder todos los amistosos y bueno, le favoreció esta Copa del Mundo y mantiene ese nivel, sigue con pie derecho, le ganó en la Liga de Naciones y es líder del Grupo 2 con 7 unidades, seguido de Turquía con 3 y por último Suecia con 1 punto. Manuel, vamos a regresar al continente americano, seguimos hablando de fútbol. En Brasil se disputó el clásico Fla-Flu, esto en Río de Janeiro, entre Flamengo y el Fluminense. Un colombiano, Fernando Uribe, fue la figura. Sí, es el clásico más icónico de Río de Janeiro, ¿no? El Fla-Flu o Flu-Fla, como usted lo quiera decir, entre Flamengo y el Fluminense, se refiere a eso realmente. Y donde un Fernando Uribe, que viene de México, llegó este año a territorio brasileño y ha hecho una gran campaña. Anotó un doblete frente al conjunto del Fluminense, y este Flamengo, que lo dirigió antes el profesor Reinaldo Rueda, hoy es segundo detrás del Palmeiras en el Brasileirao. En el mítico Maracaná, el clásico Fla-Flu se disputó por la jornada 29 de la Liga de Brasil. El pereirano Fernando Uribe abrió el marcador a los 10 minutos para Flamengo, colocó por la vía aérea el 1-0 para el Mengao. Esperé mucho, la verdad trabajamos en equipo, digo,
en equipo los delanteros más que todo, esperando este momento. Al que le tocara lo íbamos a disfrutar de la misma manera. El 2-0 en el clásico de las multitudes se efectuó por el mismo medio. Leo Duarte cabeció por el aire una pelota con destino a las redes de Fluminense. Trabajamos muy tranquilos todos los jugadores en ataque. Han sido unas semanas de mucho trabajo en este aspecto, así que simplemente queda seguir por la misma línea. Uribe repitió con una dupla, el delantero aprovechó su olfato goleador y el error en defensa del portero para concretar el 3-0 de Fla. La confianza es todo en el fútbol, ayuda muchísimo para sentirse mejor dentro del campo. Goleada en Río de Janeiro, Fernando Uribe acreditó 3 anotaciones en la temporada con la camiseta de Flamengo. Por último, Manuel, la selección Colombia ya está en Nueva Jersey, va a alistar este partido amistoso que va a enfrentar frente a Costa Rica. Bueno, realmente se desconoce si habrá novedad como tal, porque recordemos que hasta ahora no se conoce un técnico y no tiene técnico en propiedad la selección Colombia. Recordemos que está como encargado el profesor Arturo Reyes, que le ha ido muy bien en amistosos. Le ganó a Venezuela en la pasada fecha, empató con Argentina también en el estadio de New Jersey y viene de ganar frente a la selección de Estados Unidos en Tampa. Ha jugado bien, impuso incluso la figura con 2 delanteros. Recordamos que José Néstor Pekerman solo jugaba con un punta, ahora Arturo Reyes juega con 2, con Carlos Arturo Vaca y con Falcao García. Se espera que sea la misma alineación que jugó la selección Colombia, evidentemente, frente a los Estados Unidos. Sería con Falcao y Vaca arriba, James y Cuadrado, Mateus Uribe y Wilmar Barrios, y la duda parecería estar en los defensas, si Jason Murillo y Davinson Sánchez vuelven a ser titulares frente al conjunto tico. La selección Colombia ya está en New Jersey, plaza en donde enfrentará a Costa Rica en compromiso amistoso internacional. Entre las alternativas de ataque del timonel encargado Arturo Reyes aparece Miguel Ángel Borja. El de Tierra Alta agrega gol a la línea delantera del seleccionado cafetero. Tenemos más ocasiones de gol. El equipo contrario se preocupa más por defender que por atacar, entonces eso es muy importante. Antes de partir, la selección realizó la última práctica en donde hizo trabajos físicos y de precisión y en espacio reducido. Juan Daniel Roa, carta inédita de la tricolor, adjunta ilusión de sumar minutos con el escudo patrio en su pecho. Soñamos con conseguir nuevamente una victoria. Sabemos de que Costa Rica es un equipo fuerte, sobre todo en la mitad para adelante tiene jugadores muy rápidos, entonces nosotros siempre concentrados. En el sector de volantes, Wilmar Barrios figura como parte de la columna vertebral. El socio de todos estudia a su próximo rival. Sabemos que estos partidos de preparación para nosotros va a ser muy importante para seguir ganando confianza y bueno, esperemos seguir de esa manera y el martes, si nos toca jugar, intentar dar lo mejor. El martes, otro capítulo de fútbol patrio en tierras norteamericanas ante la selección costarricense. Manuel, todo en deportes aquí en la tarde, fin de semana. Gracias por estar con nosotros. Te espero el próximo domingo. A usted, Carlos, muchas gracias y continúe con más información. Hasta la próxima. Llegó la hora de hacer un repaso por los videos más vistos esta semana. Esta imagen que van a ver muestra que lo único capaz de sostener una relación es el amor verdadero. Y este video es viral en Facebook. Un hombre replica el sonido exacto de una sirena con su voz. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? I've been working on a police siren for the last... Hello everybody, I've been working on a police siren for the last, 5 years, and I've been working on it every day since, and I've gotten better, and here we go. 5, 4, 3, 2, 1.
Y así reaccionó Shakira cuando uno de sus fans se subió al escenario en pleno concierto en Ciudad de México para tomarse una selfie con ella. Sus guardaespaldas automáticamente agarraron al joven para tratar de retirarlo de allí y esto fue lo que hizo la cantante colombiana. Vean. Y este video nos hace reflexionar sobre la crueldad humana. La secuencia, que cuenta con más de 38.000 reproducciones, se muestra a un desesperado perro persiguiendo el vehículo en el que aparentemente se habían ido sus dueños. Qué criminal. Así llegamos al final de la tarde fin de semana. Gracias por estar con nosotros. Síganos en Twitter. Estamos como @latardenetn24 y @CESánchezM. Que tengan una semana llena de bendiciones. Chao, chao.